1920. Un economista austríaco publica un artículo de apenas 30 páginas que plantea un desafío devastador al socialismo. No dice que el socialismo sea injusto. No dice que sea inmoral. Dice algo mucho peor, que es imposible. Ludwig von Mises argumentó que sin precios de mercado, un planificador central no puede saber qué producir, cuánto producir ni cómo distribuir los recursos. No por falta de voluntad ni de inteligencia. Por falta de información. Es el problema del cálculo económico. ¿Y 70 años después? Cuando la Unión Soviética se desplomó entre escasez crónica y almacenes llenos de productos que nadie quería, el argumento de Mises parecía profético. Hoy exploramos la escuela austríaca. Sus ideas más brillantes, sus predicciones más acertadas y las críticas que sus seguidores prefieren no escuchar. En el episodio anterior vimos cómo los marginalistas reconstruyeron la economía. Karl Menger fue uno de los 3 fundadores del marginalismo. Pero Menger fundó algo más. Una tradición intelectual que se desarrolló en Viena y que tomó un camino muy diferente al de Gibbons o Walras. Mientras el resto de la economía se hacía cada vez más matemática, los austríacos desconfiaban de las ecuaciones. Mientras otros economistas construían modelos de equilibrio, los austríacos insistían en que la economía real nunca está en equilibrio. Mientras la corriente principal asumía información perfecta, los austríacos argumentaban que la información es el problema central de toda economía. Karl Menger, como vimos, estableció que el valor no es una propiedad objetiva de los bienes. No depende del trabajo que cuesta producirlos ni de ninguna cualidad intrínseca. Depende de cómo los valora cada individuo en circunstancias concretas. Un vaso de agua no tiene un valor fijo. Tiene un valor para ti, aquí, ahora, dada tu sed, tus alternativas y tus preferencias. Cambia cualquiera de esas cosas y el valor cambia. Esto parece evidente. Pero Menger sacó una consecuencia que no es tan evidente: si el valor es subjetivo, entonces no se puede sumar, agregar ni promediar de forma significativa. Mi satisfacción al comer una manzana y la tuya son experiencias distintas e inconmensurables. Eso tiene implicaciones profundas para cualquier intento de planificación centralizada. Si no puedes medir ni comparar las utilidades de distintas personas, ¿cómo decides si la sociedad está mejor produciendo más manzanas o más zapatos? Ludwig von Mises, nacido en 1881 en Lviv, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, tomó la subjetividad del valor de Menger y la convirtió en un argumento contra la planificación socialista. Su razonamiento, publicado en 1920, es el siguiente. En una economía de mercado, los precios emergen de millones de transacciones voluntarias. Esos precios contienen información sobre la escasez relativa de los recursos, sobre lo que la gente quiere y sobre el coste de producir cada cosa. Un planificador central que elimina el mercado elimina también los precios. Y sin precios, no tiene forma de saber si está usando los recursos de manera eficiente. Puede decidir producir 1 millón de toneladas de acero. Pero ¿debería ese acero ir a trenes, a edificios o a tractores? Sin precios que reflejen las necesidades reales de la gente, la decisión es necesariamente arbitraria. No es un problema de capacidad computacional. No es que los ordenadores del planificador no sean lo bastante potentes. Es que la información que necesita no existe en forma centralizable. Está dispersa en las mentes de millones de personas y solo se revela a través de sus decisiones de compra, venta, inversión y ahorro. El economista polaco Oskar Lange intentó responder a Mises proponiendo un socialismo de mercado, un planificador que simula los precios de mercado mediante ensayo y error. Mises y Hayek argumentaron que eso no funciona en la práctica, porque los precios reales cambian constantemente y un sistema burocrático no puede ajustarse con la velocidad necesaria. El debate del cálculo socialista, como se le conoce, es uno de los grandes debates intelectuales del siglo XX. No tiene un ganador claro en términos teóricos puros. Pero el colapso de las economías planificadas dio a los austríacos un argumento empírico que es difícil de ignorar. Friedrich Hayek, nacido en Viena en 1899, llevó el argumento de Mises aún más lejos. En 1945 publicó un artículo breve y extraordinariamente influyente titulado El uso del conocimiento en la sociedad. Su tesis central, el problema económico fundamental no es cómo asignar recursos dados para fines dados. Es cómo utilizar un conocimiento que no está concentrado en ningún sitio. El pescadero de vuestro barrio sabe cosas que ningún ministerio puede saber. Sabe que los martes viene menos gente. Que a la señora del tercero le gusta el bacalao pero no el salmón. Que cuando llueve vende más sopa de pescado. Ese conocimiento local, concreto, cambiante, es imposible de centralizar. El mercado, según Hayek, es un sistema de procesamiento de información. Los precios son señales. Cuando sube el precio del cobre, le está diciendo a cada empresa del mundo que use menos cobre, sin que nadie tenga que dar la orden. Cuando baja el precio de los ordenadores, le está diciendo a millones de personas que es buen momento para comprar uno. Ningún planificador puede procesar esta cantidad de información.
Pero el mercado lo hace todos los días, automáticamente, sin que nadie lo dirija. Los austríacos no solo criticaban la planificación. También tenían su propia explicación de las crisis económicas. Según Mises y Hayek, las recesiones las causan los bancos centrales. Cuando un banco central baja los tipos de interés artificialmente, el dinero se vuelve demasiado barato. Los empresarios piden prestado e invierten en proyectos que solo son rentables con tipos bajos. Hayek los llamó malinversiones. Mientras el crédito fluye, todo parece ir bien. Pero cuando los tipos suben o el crédito se agota, las malinversiones se revelan. Los proyectos fracasan. Las empresas quiebran. El desempleo sube. La recesión, según los austríacos, no es el problema. Es la cura. Es el proceso por el que la economía se limpia de las malinversiones acumuladas durante el auge artificial. Intentar evitar la recesión con más crédito barato solo retrasa el ajuste y siembra la semilla de una crisis mayor. Esta teoría tiene una lógica interna poderosa. Y en algunos casos, como la burbuja inmobiliaria de 2008, parece describir bastante bien lo que ocurrió. Pero la escuela austríaca tiene debilidades importantes. Primera, su rechazo de las matemáticas y los datos empíricos. Mises argumentaba que la economía debía basarse en la lógica pura, no en datos estadísticos. Llamó a su método praxeología, que significa la ciencia de la acción humana. Y lo consideraba válido aunque los datos dijeran lo contrario. Si los datos no confirman la teoría, peor para los datos. Eso convierte a buena parte de la economía austríaca en infalsificable. Para la ciencia moderna, eso es un problema grave. Una teoría que no puede ser refutada por ningún dato no es una teoría científica. Es un dogma. Segunda, los austríacos tienden a idealizar los mercados. Reconocen que los mercados no son perfectos, pero argumentan que cualquier intervención del gobierno empeora las cosas. Esto ignora los fallos de mercado bien documentados, externalidades, bienes públicos, información asimétrica, monopolios naturales. Hay situaciones en las que la intervención pública mejora los resultados. Negarlo sistemáticamente no es análisis, es ideología. Tercera, la prescripción austríaca ante las crisis es dejar que la recesión siga su curso. Que las empresas quiebren, que el desempleo suba, que los precios caigan hasta encontrar su nuevo nivel natural. Esa fue exactamente la política durante los primeros años de la Gran Depresión, cuando el secretario del Tesoro estadounidense Andrew Mellon recomendó liquidar trabajo, liquidar acciones, liquidar bienes raíces, purgar la podredumbre del sistema. El resultado fue una catástrofe. Millones de personas perdieron sus hogares, sus empleos y sus ahorros. La economía no se purificó. Se hundió. Cuarta, la escuela austríaca ha tendido a confundir análisis económico con prescripción política. El paso de los mercados procesan información mejor que los planificadores a cualquier intervención del gobierno es mala. No es un paso lógico. Es un salto ideológico. El debate entre austríacos y planificadores no es solo académico. Tiene consecuencias reales para millones de personas. Cuando un gobierno decide no intervenir en una crisis porque cree que el mercado se autorregulará, la gente que pierde su empleo y su casa paga el coste del experimento. Cuando un gobierno planifica una economía entera y se equivoca, como ocurrió en la Unión Soviética, millones pagan con escasez, con colas y, en los peores casos, con sus vidas. La pregunta no es mercado o Estado. Es cuánto de cada uno, en qué circunstancias y con qué salvaguardas. Los austríacos tienen razón en que la información dispersa es un problema real. Tienen razón en que los mercados procesan esa información con una eficiencia que ningún planificador puede igualar. Pero también es cierto que los mercados fallan. Que producen desigualdades extremas. Que ignoran las externalidades. Que pueden autodestruirse en burbujas especulativas. Y que cuando lo hacen, alguien tiene que recoger los pedazos. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, el problema del cálculo económico de Mises es uno de los argumentos más poderosos de la historia de la economía. Sin precios de mercado, un planificador central no puede asignar recursos de forma eficiente. El colapso soviético apoyó empíricamente esta tesis. Segunda, Hayek demostró que el conocimiento relevante para la economía está disperso en millones de mentes. Los precios son un mecanismo de información descentralizado. Ningún sistema centralizado puede replicar esa función. Tercera, la escuela austríaca tiene puntos ciegos. Su rechazo de los datos empíricos, su idealización de los mercados y su prescripción de no intervenir en las crisis son debilidades serias. Una herramienta analítica poderosa, pero incompleta. Los austríacos dijeron que los mercados siempre saben más que los gobiernos. Luego llegaron los años 30. Millones de personas sin empleo. Fábricas cerradas. Bancos en quiebra. Y los mercados no hacían absolutamente nada para arreglarlo. Un economista británico, brillante y excéntrico, miró esa catástrofe y decidió que la economía necesitaba una revolución. Que los gobiernos tenían que gastar cuando nadie más gastaba.
Que la ortodoxia que predicaba paciencia y liquidación era una receta para el desastre. Se llamaba John Maynard Keynes. Y eso, la próxima vez.